el médico aprenda a palpar al paciente, ya que es muy importante porque podemos tocar alguna anormalidad en el abdomen o encontrar alguna... el médico, ya sea el médico o el ayudante, algo así decir, debe de tener sus manos en una temperatura ambiente, no tan frías, porque puede incomodar al paciente y así provocar una tensión abdominal. Abre tu cámara, por favor. Ahí va. Espérenme tantito. Ok. Síguele. Bueno. También iba a decir que hay que empezar, hay que tocar con las palmas de las manos, de los dedos, los pulsflejos, para poder sentir la mayor sensibilidad. También no hay que tocar al paciente con no tanta presión ni nada, y hay que avisarle al paciente todos los movimientos que vamos a realizar para que éste no se incomode y no se ponga nervioso y no tenga miedo, no se ponga muy tenso. Ajá. También vamos a empezar a palpar los órganos más superficiales, como viene siendo la parte del hígado. Vamos a tocar todos los cuadrantes, los 6 cuadrantes. Obviamente vamos a empezar de la manera más superior a la más inferior. ¿No? Y también menciona el artículo que vamos a tener unos requisitos que deben de ser cumplidos para realizar de una manera eficaz la palpación, los cuales son los requisitos inherentes al examinar, que el examinado debe estar acostado de una manera relajada y tranquila. En algunas ocasiones, algunos médicos piden que el paciente flexione las piernas, pero no se debe de ser, ¿cómo le diré? Que no, casi no todos lo piden porque puede provocar que el abdomen se endurezca. Y hay que pedirle también al paciente que inspire y expire para sentir en los órganos abdominales cómo es que su movilidad. También menciona el artículo que si el paciente es sensible a las cosquillas, hay que palpar de una manera muy, muy suave, que no se sienta tan incómodo y no provocarle a esto. También vamos a tener los requisitos en cuanto al explorador, o sea, estos van a ser para el médico. Este se debe de colocar de la parte derecha en que el paciente esté acostado. O es que dice sentado o parado. Yo creo que la mejor posición va a ser parado. Los brazos deben de estar colocados en una manera de un ángulo obtuso, no deben de estar de forma recta ni
ni en otra posición. Sorry, me entró llamada. Ok, doctor. La vez pasada, ¿en qué te acuerdas que nos quedamos? Porque tú empezaste directo a la palpación. Sí, pues ahí nos habíamos quedado. ¿Sí? Según yo, sí. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, doctor. Sí. Entonces, en abdomen ya vimos la inspección. Ya terminamos de hablar de la auscultación. O nos quedamos en que íbamos a hablar específicamente de algunas cosas de la auscultación. Porque hasta donde yo recuerdo, estábamos hablando de cuestiones en específicas asociadas a, por ejemplo, a la auscultación. Empezamos a hablar de casos específicos, por ejemplo, pusimos el ejemplo de dolores referidos, bla, 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 cosas de ese estilo. Pero luego empezamos a hablar específicamente de algunas cuestiones en la auscultación. Entonces, recuérdame, por favor, Carolina. Sí. ¿Cuánto era lo normal de peristalsis en un paciente? Ay, doctor, no lo recuerdo. ¿Y luego? Doctor, era 5 por minuto, ¿no? Bueno, 5 por minuto. 5 a 35. A 12. Dijimos que el artículo dice 5 a 35, pero dijimos en promedio de 12 a 14. Entonces, Carolina, en el caso de la auscultación, ¿qué se va a significar si mi paciente tiene más de 35 movimientos intestinales? Podría ser una patología, una enfermedad infecciosa. Quizás apenas tomó un café. Ok, ¿por qué el café? ¿Quién lo haya dicho? Pues aprendí en fisiología que es un neuro... un neuro. Bueno, sí es un neurotransmisor que activa la motilidad de los intestinos. ¿La qué, perdón? La movilidad, digo. Motilidad. Te entendí motalidad. ¿Qué es eso? Movilidad. Ok, entonces, hay algunos productos que podrían generar diarrea o podrían generar incremento del movimiento intestinal. Efectivamente, el café es uno de esos. Pero ¿cuál se les haría que es más común que el café? La leche. Podría ser la leche, ¿no? Porque hay personas que tienen intolerancia a la lactosa y les provoca movimientos intestinales. Ok, pero eso ustedes lo acaban de decir. Es en los intolerantes. Las ¿Qué fibras. producto a cualquiera va a hacer que se le incremente la peristalsis? Ya dijeron café. ¿Qué otro producto? La fibra. No, la fibra no funciona si no hay otras cosas. ¿Qué producto? ¿Nicotina? ¿Qué? Nicotina. ¿Nicotina? Sí, la nicotina es otra, pero no es más común que el café. ¿Cuál sería más común? El refresco no. ¿No? Pues algunas frutas, como la papaya. Va por ahí, pero no. ¿Otra pista?
Los ¿Qué frijoles. producto? No, tampoco. Lamento decepcionarlos. O sea, estamos hablando que ustedes tienen que entender que hay productos naturistas que funcionan como laxantes. Uno de ellos es el café. Las tunas. Otro de ellos es el chocolate. La ciruela. Y otro más común, que por eso se utiliza mucho, por ejemplo, en los niños, son los jugos de naranja y pera. Tienen un efecto laxante muy importante. Tener un incremento de la peristalsis tienen que ver en qué contexto está. Porque si una persona a ustedes le checan la panza y le escuchan hasta 60 sonidos peristálsicos, y esa persona les dice que no tiene diarrea, entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Lo puedes Que repetir? pudo haber ingerido algún alimento de los que ya se Acaba de mencionó. desayunar. O sea, tienen una persona, tiene mucha peristalsis, pero no tiene diarrea. ¿Qué pensarían? Que acaba de comer algo relacionado a lo que acabamos de mencionar. Buenas tardes. Sí. ¿Es médico? Sí. ¿Y ya tramitó su tarjeta? No, soy médico civil. ¿Es médico civil? Bueno, ¿qué estábamos? ¿En En que podría si tener? un paciente llega con mayores movimientos peristálticos, ¿qué habrá, por qué ocasionará eso? Y le dijeron que si por haber ingerido alguno de los alimentos que ya habíamos mencionado. ¿Qué más se les ocurre aparte de eso? ¿Algún medicamento? Xenócidos, laxantes, podría ser. ¿Y por qué el paciente no tiene diarrea? Sí, verdad, tienes razón. No podría estar haciendo procesos de digestión y por eso esté aumentada. Pero por eso tenemos una peristalsis normal. Si el paciente está estreñido, doctor, ¿no puede ser? O sea, el paciente tiene mucha peristalsis, pero no sale nada. Entonces, ¿qué Parásito. piensan? ¿Por qué no está saliendo popó? Que esté estreñido no es. ¿Tiene hambre? ¿Y no ha comido? No. ¿Por qué tendría tanta peristalsis si no saldría popó?
¿Tendrá algo que le esté obstruyendo los intestinos? Ok. ¿Podría Algo ser que el esté caso de un obstruyendo. fecaloma? Entonces, tiene algo que está obstruyendo. ¿Cuál sería la respuesta del cuerpo? Tratar de expulsarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Mayor peristaltismo. Entonces, si nosotros tenemos un incremento de la peristalsis, tenemos que valorar específicamente el tipo de sonido. Espérenme tantito, ¿eh? Sí. Sí, gracias. Todo va en relación a que ustedes utilicen su lógica. Los movimientos peristálticos, ¿cuál va a ser la finalidad a nivel de intestino? Que exista A nivel de una movilidad. ¿Movilidad de qué? Pues intestinal. Sí, pero ¿qué es lo que mueve el intestino? Los desechos. Ok, entonces, la finalidad del intestino es mover a la materia fecal, digamos. Si nosotros de alguna manera tenemos un incremento de la peristalsis, nuestra traducción es, hay un incremento de... ¿De heces? No, hay un incremento de movimiento. Ah. Si escuchas más peristalsis, tú vas a traducir, ok, se está moviendo más el intestino. Entonces tienes que entender que la traducción de mayor movimiento, o una de dos, o puedes tener circunstancias en las cuales el intestino está teniendo una respuesta para movilizar más materia fecal y que por lo tanto salga más, o vas a tener una respuesta en la cual el intestino está buscando vaciarse y no puede vaciarse. Por eso está haciendo movimientos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está obstruida? Tiene incrementos en la motilidad. ¿Y luego qué va a pasar? Puede provocar dolor. Ok, va a haber dolor, pero ¿qué es lo que va a pasar si no se puede destapar? Una inflamación. Inflamación. Forma como una masa fecal que sería muy ¿Y luego duro. qué le va a pasar al intestino? Podría colapsar. Se rompe. Ok, alguien dijo colapsar, alguien dijo se rompe. Sí, doctor, fui yo la que les pregunto. ¿Cómo que colapsar? Pues reventarse, romperse. Colapsar es lo mismo que reventarse. Bueno, no, colapsar es que No. se acumula. Ajá. A ver, la persona que dijo que se acordaba de fisio, ¿qué le pasaría al intestino? Doctor, ¿no podría haber una peritonitis? Pues en el intestino tendría como que las heces se van a acumular y se va a formar como una masa más grande y más grande hasta que ya Se, forma un problema. se puede formar un fecaloma. A ver, espérenme tantito.
Sí, Sí. Es que es muy mala hora para mí, ¿eh? Como no pude escoger horario, la verdad esta hora siempre ando en frega. Entonces, pues bueno. Estábamos hablando de la peristalsis. El problema es ese, o sea, ustedes tienen que analizar el contexto. El contexto es precisamente ver qué es lo que está pasando. Incremento, va a ser incremento de movilidad, pero ustedes tendrán que tener una traducción clínica. Si el paciente no tiene diarrea, bueno, hay que ver por qué el intestino se está moviendo más si no es para sacar popó. ¿Sí me explico eso? sí. Entonces, alguien que dijo, que porque podía estar obstruido el paciente, eso es algo muy importante. Pero obviamente ustedes tienen que entender algo. Si su paciente está obstruido, la primera respuesta del cuerpo va a ser montar una respuesta para que trate de sacar eso. Entonces va a haber un incremento de la peristalsis. Conforme el cuerpo intente sacar eso y no pueda, entonces ahí es donde vamos a tener un cambio. ¿A qué me refiero? Si yo tengo que mi paciente tiene ahí, alguien dijo un fecaloma, tiene un fecaloma, y resulta ser que no puede, en algún momento esas contracciones van a ceder. Entonces, va a colapsar, pero la función no es de que llegue y de que se empiece a llenar de popó y va a reventar. Simplemente el intestino de estar forzando una contracción va a parar su movilidad. Y en ese caso el paciente va a tener lo que le llamamos obstrucción intestinal. Y en la obstrucción intestinal, por lo tanto, ya tienen un dato clínico. ¿Cuál sería un dato clínico? Bueno, La movilidad intestinal. ¿pero cómo? Pues escuchando cómo es que se mueven los intestinos y si incrementa o disminuye, vamos a poder tener un diagnóstico. Si ya se obstruyó, entonces se va a parar la movilidad intestinal. ¿Podría ser? Ok, entonces no va a haber qué. Peristalsis. No va a haber peristalsis. Van a tener un paciente con ausencia de peristaltismo y clásicamente con qué otra cosa. Con dolor. El intestino no va a tronar. ¿Qué le va a Pues, pasar al paciente? ¿Qué va a se tener? va una hernia. ¿Con sangre? ¿No? Podría generar muchos gases. ¿Muchos gases? ¿Por qué gases? Sí, pues podría ser, porque cuando la persona, pues, de que no va al baño puede generar flatulencia. Ok, pues no. ¿Qué sería lo clásico? Bueno, ¿Por qué el intestino no va a reventar? ¿Distensión abdominal? Bueno, ¿por qué el intestino no va a reventar? Bueno, pues porque el cuerpo está diseñado para que no pueda ocurrir algo así. no manches. ¿No se les ocurre más otra cosa, algo más lógico?
¿Qué cree que va a pasar con el contenido que está en el intestino? ¿Se va a regresar? Se va a regresar, entonces, ¿qué va a tener el paciente? Va a vomitar ese, podría ser. Va a vomitar, pero primero, ¿qué va a vomitar? Lo que tiene, Jugos gástricos. Y después, ¿Tiene que? lo que tiene en el estómago. Ok, y luego, y luego las heces. no, ¿qué estaría antes? Bueno, ya debería de quedarles ahorita cómo funciona para hacer el diagnóstico de una obstrucción intestinal. El paciente va a tener ausencia de peristaltismo, puede o no tener dolor, pero va a tener vómito que característicamente va a ser, en una primera instancia, vómito de contenido alimentario, en una segunda instancia, vómito de contenido biliar y posteriormente, vómito de características fecaloides. Si ustedes tienen eso, entonces su paciente tiene una obstrucción intestinal. Ya tendrán que investigar por qué está obstruido. Tendrán que tocarlo, palparlo, explorarlo, a ver si no tiene una masa tumoral, a ver si no tiene algún fecaloma, a ver si no tiene algo por el estilo. Son muchas cosas. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Eso es cuando hay un incremento de la peristalsis sin diarrea, que estamos dando por entendido que puede ser secundaria a una obstrucción. Entonces, ustedes al tener un incremento de la peristalsis sin una diarrea específica, pueden pensar que están ante el inicio de una obstrucción. Yo tengo un paciente que tiene una hernia y es conocido por tener una hernia. Y de repente un día les dice, ay, Doc, es que fíjese que se me botó un poquito más la hernia y ya no se me regresa. Ya se me quedó ahí en el anillo, se me quedó ahí atorada. Ustedes lo auscultan y lo auscultan con mucho incremento de peristalsis. Le preguntan, oiga, ¿está haciendo popó? ¿Se está echando gases? Fíjese que sí estoy haciendo diarrea, pero muy leve. Y gasecillos, no, pero sí tengo diarrea. Entonces, tienen que aprender a identificar cuando un paciente les puede dar un dato temprano de una obstrucción intestinal a cuando es un paciente con una obstrucción establecida. Ese paciente, si es una peristalsis incrementada, pero con un sonido metálico, la peristalsis cambia a ser un sonido como si rozaran tubos, ese paciente está en inicios de una obstrucción intestinal. Ese paciente al rato va a empezar con vómito y va a tener ausencia de peristalsis. Obviamente tienen que entender el entorno del paciente. Estamos poniendo un caso de una hernia que le llamamos hernia encarcerada. ¿Por qué encarcerada? Porque es una hernia que ya no regresa. ¿Sí? Sí. 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 Ok, ahora, disminución de peristaltismo puede ser o un dato de que ya tenemos una obstrucción establecida, pero que todavía no llega a tener hilio, es decir, está por pararse totalmente el peristaltismo. O la otra es que tengamos un paciente con tratamiento farmacológico para disminuir la peristalsis. O en algunos casos, ¿qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué otra cosa se les ocurre que pueda disminuir la peristalsis? Que la persona no esté comiendo demasiado, que esté comiendo muy poco, que lleve una dieta, ay, que lleve una dieta balanceada. Ok. ¿Podría ser una infección bacteriana? ¿Qué es una infección bacteriana?
qué de infección bacteriana? Quizás también un síndrome de Crohn o un cáncer intestinal obstructivo. Bueno. ¿Quién dijo una infección bacteriana? Yo. ¿Por qué una infección bacteriana? Bueno, pues es que opiné eso porque hace un tiempo tuve a una de mis hermanas que tuvo una infección por una bacteria y se le paralizó el intestino. Por eso. Pero entonces la causa fue otro origen, o sea, probablemente tuvo un incremento originalmente de la peristalsis, se movió mucho la tripa, y luego hizo que separara el intestino. Okay. ¿Hubo diarrea antes de eso? Sí. Ok, entonces estamos en el mismo ejemplo de poner cuando la peristalsis está como loca, incrementando. Eso fue porque en dado caso, o una de dos, o se le dieron fármacos para tratar la diarrea, que pudieron haber sido fármacos para disminuir la peristalsis, que tuvieron un efecto prolongado, o por el mismo efecto de la diarrea, de tener una diarrea sostenida. Una causa muy común de tener una disminución del tránsito es algo que se llama hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Es una insuficiencia de la tiroides que no produce ya las suficientes hormonas tiroideas. Una insuficiencia. Pues puede ser simplemente una disminución, ¿no? Sí. Una cantidad de hormonas. Entonces, el hipotiroidismo se asocia mucho a estreñimiento. De hecho, en las personas, si tenemos un paciente gordito, que de repente lo estamos checando por constipación, entonces tenemos que investigar cuál es su actividad, cuál es su dieta y estar muy al pendiente del hábito intestinal. Si le preguntamos y nosotros checamos que efectivamente tiene una peristalsis muy disminuida, una opción muy importante a descartar sería hipotiroidismo. Obviamente ya le buscarían caída de cabello, ya le buscarían que tuviera frío, que tuviera edema, que tuviera todo el resto de datos de hipotiroidismo, ¿no? Pero eso es algo muy importante porque nos hace pensar rápido en la causa. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, seguiremos el día de mañana. Ok, doctor. Ok, doctor. Vamos a ver ahora sí ya específicamente la palpación para correlacionar con todo lo que es la peristalsis. Ok. Sí, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.